La hacienda Valdés se extendía majestuosa entre colinas verdes y viñedos interminables. A simple vista parecía un lugar lleno de vida, pero para quienes conocían la historia de Sebastián Valdés, el dueño, no era más que un palacio silencioso gobernado por un hombre temido. Sebastián había heredado la fortuna de su familia a una edad temprana, y desde entonces se había convertido en un hombre frío, calculador y mujeriego. Su fama de conquistador era conocida en toda la región, entraba y salía de relaciones sin dar explicación, siempre con un aire de arrogancia que mantenía a todos a distancia. Aunque rodeado de lujos, en el fondo vivía en una soledad que ni él mismo se atrevía a reconocer. Tras la muerte de su hermano mayor en un accidente trágico, Sebastián quedó a cargo de su único sobrino, un niño de apenas 6 años llamado Mateo. El pequeño, tímido y sensible, no lograba encontrar en su tío la ternura que necesitaba. El millonario se ocupaba de él con la misma severidad con la que dirigía sus negocios, lo que solo aumentaba la tristeza del niño. Ante la dificultad, los administradores de la hacienda sugirieron contratar una niñera que pudiera atender al pequeño. Fue entonces cuando apareció Camila, una joven campesina que había perdido a sus padres y buscaba trabajo desesperadamente para sostener a su hermana menor. El primer encuentro entre Sebastián y Camila fue todo menos cordial. ¿Usted es la nueva niñera?, preguntó Sebastián, mirándola de arriba abajo con un gesto de escepticismo. Camila, nerviosa, asintió. Sí, señor Valdés. Vengo de San Isidro. El señor Gómez me recomendó. Sebastián frunció el ceño. No tengo tiempo para gente inexperta. Si está aquí es porque necesito a alguien que cuide de Mateo, no porque quiera hacer caridad. Las palabras cayeron como piedras sobre Camila, pero ella respiró hondo y respondió con dignidad. No vine a pedirle compasión. Vine a trabajar. Por un instante, los ojos de Sebastián se encontraron con los de ella. Había en esa mirada una fuerza inesperada, una mezcla de inocencia y determinación que lo desarmó por dentro, aunque no lo mostró. Muy bien, dijo finalmente, dando media vuelta. Haga su trabajo y no me dé problemas. Mateo fue quien realmente dio la bienvenida a Camila. El niño la miró con curiosidad, cuando ella se inclinó para hablarle, no tardó en sonreír tímidamente. ¿Quieres que juguemos?, le preguntó Camila con voz suave. El pequeño asintió, por primera vez en mucho tiempo, su risa resonó en los pasillos de la hacienda. Sebastián, que observaba desde la distancia, se sintió desconcertado. ¿Cómo esa joven desconocida había logrado en minutos lo que él no había podido en meses? Los días siguientes fueron reveladores. Camila no solo se dedicaba a Mateo con paciencia y cariño, sino que también demostraba una disciplina admirable en todo lo que hacía. Aunque provenía de la pobreza, su manera de comportarse transmitía dignidad. Era firme, pero dulce, humilde, pero orgullosa de su esfuerzo. Sebastián, en cambio, intentaba ignorarla. Se repetía a sí mismo que ella no era diferente a las mujeres que habían pasado por su vida, interesadas siempre en su dinero o su apellido. Sin embargo, algo en ella lo inquietaba, no lo buscaba, no lo adulaba, y parecía más preocupada por el bienestar del niño que por ganarse su favor. Una noche, mientras Sebastián trabajaba en su despacho, escuchó risas provenientes del jardín. Se levantó, molesto por la interrupción, y al asomarse vio a Camila y a Mateo jugando bajo la luz de la luna. El niño corría libre, feliz, mientras Camila lo perseguía riendo a carcajadas. Por primera vez en mucho tiempo, Sebastián sintió un nudo en la garganta. La imagen de ellos dos iluminados por la luna removió algo en su interior, un sentimiento que había enterrado hacía años, la necesidad de pertenecer a algo más grande que su propia soledad. Pero la llegada de Camila no pasó desapercibida para los demás. Algunos trabajadores de la hacienda comenzaron a murmurar. La joven, con su belleza sencilla y sus ojos llenos de ternura, se convirtió rápidamente en objeto de envidia y comentarios malintencionados. Clara, la ama de llaves que llevaba años suspirando en secreto por Sebastián, fue la primera en verla como una amenaza. Esa campesina no durará mucho aquí, dijo una tarde a las cocineras, con tono venenoso. El patrón es un hombre de ciudad, y tarde o temprano se cansará de ella. Camila escuchó esos rumores,
pero decidió ignorarlos. Su prioridad era Mateo y el trabajo que tanto necesitaba. Sin embargo, en las noches, cuando quedaba sola en su habitación, no podía evitar recordar las miradas intensas de Sebastián, tan frías a veces y tan penetrantes en otras. Una madrugada, Mateo tuvo una pesadilla y corrió a la habitación de Camila. Ella lo consoló con ternura, acariciando su cabello hasta que se quedó dormido entre sus brazos. Lo que no sabía era que Sebastián, atraído por los pasos del niño, había presenciado la escena desde la puerta entreabierta. El millonario se quedó allí, inmóvil, observando cómo Camila protegía al pequeño con tanto amor. Y por primera vez, Sebastián Valdés, el hombre duro y solitario, sintió celos, no porque Mateo buscara refugio en ella, sino porque ese refugio él mismo lo había anhelado en silencio toda su vida. A la mañana siguiente, Sebastián bajó a desayunar y se encontró con Camila sirviendo jugo a Mateo. «No quiero que vuelvas a dejarlo dormir en tu habitación», dijo de pronto, con tono autoritario. Camila lo miró, sorprendida. Tenía miedo. ¿Qué quería que hiciera? «Que aprenda a ser fuerte», respondió él, tajante. «Es solo un niño, señor Valdés», replicó ella, sin bajar la mirada. «Y un niño necesita amor antes que fuerza». El silencio llenó el comedor. Los trabajadores que escuchaban quedaron boquiabiertos, nadie se atrevía a contradecir a Sebastián. Pero Camila lo había hecho sin titubear. Sebastián no dijo nada más. Solo la observó fijamente, con una mezcla de rabia y admiración que lo desarmaba. Esa mañana, mientras se marchaba a la ciudad, no pudo dejar de pensar en ella. Y aunque intentó convencer a su corazón de que no era más que una empleada, una simple campesina, en lo más profundo sabía que algo había comenzado. Algo que ya no podría detener. El niño leía en voz alta, tropezando con algunas palabras, y Camila lo alentaba con paciencia. «Muy bien, Mateo», dijo ella, sonriendo. «Lo hiciste excelente». El niño levantó la mirada y vio a su tío en la puerta. «Tío Sebastián. ¿Escuchaste?» Sebastián asintió con un leve gesto, aunque por dentro sentía algo extraño, orgullo, pero no por el niño solamente, sino por la manera en que Camila lo motivaba. «Está mejorando», comentó el millonario, dirigiéndose a ella. «Porque alguien cree en él», respondió Camila con serenidad. Las palabras fueron un golpe inesperado para Sebastián. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien lo miraba de frente y le decía algo así? Esa misma noche, en la cena, la tensión se hizo palpable. Sebastián, sentado en la cabecera de la mesa, observaba en silencio cómo Camila servía a Mateo primero antes de atenderse a sí misma. «No tienes que actuar como si fueras su madre», dijo Sebastián de pronto. Camila levantó la vista, sorprendida por el tono cortante. «No actúo, señor Valdés. Solo lo cuido como se merece». «Yo soy su tutor», replicó él, con frialdad. «Yo sé lo que es mejor para él». «¿De verdad lo sabe?», preguntó ella con calma, pero con una firmeza que hizo que hasta los sirvientes dejaran de moverse. Sebastián apretó los labios, incapaz de responder. Esa mujer, humilde y sencilla, lo estaba cuestionando de un modo que nadie se atrevía a hacer. Y lo peor era que sus palabras tenían razón. Mientras tanto, Clara, el ama de llaves, observaba cada intercambio con creciente resentimiento. Estaba acostumbrada a ser la única mujer cercana al patrón, aunque él jamás le había dado esperanzas reales. La llegada de Camila era una amenaza a la rutina que Clara había construido en silencio durante años. «Ya veremos cuánto le dura la valentía», murmuró una tarde en la cocina, mientras las demás trabajadoras la escuchaban en silencio. El vínculo entre Camila y Mateo se fortalecía. Una mañana, lo llevó a los establos para que acariciara a los caballos. El niño, al principio temeroso, terminó riendo al sentir la suavidad de la crin bajo sus dedos. Sebastián llegó justo en ese momento. «¿Quién te dio permiso de traerlo aquí?», preguntó con severidad. «Nadie», respondió Camila, sin apartar la mano del hombro del niño. «Pero Mateo no puede vivir encerrado entre paredes. Necesita conocer, explorar, sentir». Sebastián la miró con dureza,
Pero al ver la sonrisa en el rostro del pequeño, no pudo contradecirla. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo parecía feliz. Tendrá que aprender a ser fuerte, dijo el patrón, como si necesitara reafirmar su postura. La verdadera fuerza nace de la felicidad, respondió Camila. Aquella frase quedó rondando en la mente de Sebastián toda la noche. Con el paso de los días, algo comenzó a cambiar en él. Sin darse cuenta, buscaba excusas para cruzarse con Camila, un informe sobre el niño, una pregunta sobre la rutina, incluso comentarios triviales que antes no le habría interesado. Descubría en ella una sencillez que lo desconcertaba. No coqueteaba, no buscaba llamar su atención, simplemente hacía lo correcto, y eso lo atraía más de lo que quería admitir. Una tarde, mientras ella recogía ropa en el patio, Sebastián se acercó. Mateo está progresando, comentó, observando cómo doblaba las prendas. Él siempre tuvo potencial. Solo necesitaba que alguien lo mirara con paciencia, respondió sin levantar la vista. ¿Y quién te enseñó a tener tanta paciencia?, preguntó él, intrigado. Camila se detuvo un instante, y luego sonrió con melancolía. La vida. Aquella respuesta breve lo dejó sin palabras. Por primera vez, Sebastián quiso saber más sobre ella, sobre su historia, sobre las cicatrices que escondía detrás de esa serenidad. Pero el mundo de Sebastián no estaba hecho para historias sencillas. Sus amigos de negocios, acostumbrados a fiestas, lujos y mujeres de sociedad, empezaron a notar el cambio en él. ¿Qué te pasa, Valdés?, le preguntó un socio en una reunión. Ya no eres el mismo. Apenas te vemos en la ciudad, y dicen que pasas demasiado tiempo en la hacienda. Sebastián sonrió de forma forzada. Tal vez me cansé de las mismas caras. Pero en su interior sabía que la razón tenía nombre y rostro, Camila. Esa noche, Clara entró en su despacho con una copa de vino en la mano. Hace tiempo que no disfruta de compañía, señor Valdés, dijo con voz insinuante. No tengo interés, respondió él sin mirarla. ¿Y es por ella?, preguntó Clara, con veneno en la voz. Sebastián levantó la mirada, molesto. No te atrevas. Clara apretó la copa entre sus manos. Ella no pertenece a este lugar. Tarde o temprano lo defraudará. Pero Sebastián, en vez de dudar, sintió por primera vez la necesidad de defenderla. Camila no es como las demás. Clara palideció. Esa respuesta fue un golpe que nunca esperó. Esa misma madrugada, Sebastián salió a caminar por los viñedos para aclarar su mente. El viento fresco lo envolvía, pero su interior ardía. ¿Qué me está pasando?, susurró al cielo estrellado. No puedo permitirlo, pero tampoco quiero detenerlo. En el silencio de la noche, supo que algo irreversible había comenzado, una batalla entre el hombre que había sido toda su vida y el hombre que, gracias a Camila, empezaba a despertar. Los primeros rayos del sol iluminaban los viñedos cuando Camila salió al patio con Mateo de la mano. El niño corría alegre entre las vides, y ella lo seguía con paciencia, vigilando cada paso. Desde la terraza de la hacienda, Sebastián los observaba con una mezcla de nostalgia y desconcierto. ¿Desde cuándo mirar a alguien más le producía esa sensación de paz y desasosiego al mismo tiempo? Él, que siempre había controlado cada aspecto de su vida, ahora se encontraba vulnerable ante una mujer sencilla, humilde, diferente a todo lo que conocía. Intentaba convencerse de que solo se trataba de un capricho pasajero, una curiosidad alimentada por la dulzura de Camila, pero su corazón no respondía a razones. Mientras tanto, dentro de la hacienda, Clara caminaba con el ceño fruncido. Los rumores se extendían entre los trabajadores, el patrón estaba cambiando. Algunos aseguraban que había suavizado su carácter, que ya no explotaba por cualquier error. Y todos coincidían en que la razón tenía nombre, Camila. No lo permitiré, murmuró Clara frente al espejo de su habitación. Esa campesina no me arrebatará lo que es mío. Aunque sabía que Sebastián nunca la había considerado más que una empleada leal, Clara había construido en su mente la ilusión de que, con el tiempo, él la aceptaría. La presencia de Camila derrumbaba ese sueño como un castillo de arena frente al mar.
Una tarde, mientras Camila doblaba ropa en el lavadero, Clara entró fingiendo amabilidad. Debes de estar cansada con tantas responsabilidades, dijo, dejando una cesta sobre la mesa. El trabajo no me asusta, respondió Camila, sin levantar la vista. Pero deberías cuidarte. Aquí nadie dura mucho tiempo si se gana la desaprobación del señor Valdés, comentó con tono insinuante. Camila la miró entonces, percibiendo la amenaza oculta tras sus palabras. No vine para agradarle al señor Valdés. Vine para cuidar a Mateo. Clara sonrió con frialdad. Ojalá tus intenciones fueran tan puras como dices. Camila no respondió. Sabía que enfrentarse directamente solo alimentaría la hostilidad de la mujer, así que se limitó a continuar con su labor, aunque en su interior sintió un nudo de preocupación. Los días continuaron, y Sebastián comenzó a pasar más tiempo con Mateo, alentado en secreto por las palabras de Camila. Descubrió que el niño era curioso, inteligente y con una sensibilidad especial. Una tarde, cuando lo encontró dibujando en el suelo del jardín, preguntó: ¿Qué haces, Mateo? Un dibujo para Camila, respondió el pequeño con entusiasmo. Sebastián se quedó en silencio, observando cómo el niño trazaba figuras con crayones de colores. Aquella respuesta le revelaba lo evidente: Camila no solo había llenado un vacío en la vida de Mateo, sino también en la suya. Esa misma noche, en la cena, Sebastián notó que Camila no se sentó a la mesa. Preguntó a un sirviente, quien explicó que ella prefería comer en la cocina junto a los demás trabajadores. Algo en su interior se removió. ¿Por qué le molestaba tanto? ¿Acaso deseaba tenerla cerca más de lo que estaba dispuesto a admitir? Una mañana, Sebastián convocó a Camila en su despacho. Ella entró con Mateo de la mano, un poco nerviosa. Quiero hablar contigo a solas, dijo Sebastián, observando al niño. Camila acarició la cabeza de Mateo y lo envió a jugar al pasillo. Luego, se quedó frente al millonario, cruzando las manos para mantener la compostura. He notado tu dedicación con Mateo, comenzó él. Está más feliz desde que llegaste. Camila sonrió levemente. Solo necesita amor y paciencia. Eso no siempre es suficiente, replicó Sebastián, aunque en su voz había más duda que certeza. Es más de lo que muchos reciben, dijo ella, con una franqueza que lo dejó sin respuesta. El silencio se prolongó, y durante unos segundos, Sebastián no fue el empresario duro y distante, sino un hombre atrapado en una batalla interna. Finalmente, desvió la mirada y se limitó a decir: Sigue haciendo lo que haces. Camila inclinó la cabeza en señal de respeto y salió del despacho, dejando a Sebastián con el corazón agitado. Los rumores continuaban creciendo. Algunos trabajadores comentaban que el patrón miraba a la niñera con una atención inusual. Clara, consumida por los celos, comenzó a urdir un plan. Si ella no se va por voluntad propia, tendré que darle un empujón, susurró una noche en la cocina. Su oportunidad llegó poco después, cuando descubrió que Camila solía escribir cartas a su hermana menor en el pueblo. Clara interceptó una de ellas, leyó cada palabra y comprendió que podía usar esa información en su contra. Una noche, mientras Camila acomodaba a Mateo en la cama, Sebastián pasó por el pasillo y escuchó su voz suave contándole una historia. Se detuvo, apoyándose contra la pared, dejándose llevar por aquella melodía cálida que tanto contrastaba con la frialdad de su casa. Cuando Camila salió, lo encontró de pie. Se sorprendió, pero no mostró miedo. Es lo único que lo hace dormir tranquilo, explicó ella. Sebastián asintió, y por un instante, sus miradas se encontraron. Había en esos ojos una intensidad que ninguno de los dos se atrevía a romper. Finalmente, Sebastián se alejó, pero aquella noche le resultó imposible dormir. El cambio en él se hacía cada vez más evidente. Ya no asistía con tanta frecuencia a las fiestas en la ciudad, ni se rodeaba de mujeres que antes llenaban su agenda. Sus socios comenzaron a murmurar, intrigados por su ausencia en el círculo social. Valdés está perdiendo el filo, dijo uno de ellos en una reunión. No, corrigió otro. Solo está distraído. Y eso puede costarle caro.
Pero Sebastián ya no pensaba en la opinión de los demás. Cada día que pasaba junto a Mateo y Camila, sentía que una nueva versión de sí mismo despertaba. Una versión que no sabía si estaba preparado para aceptar. Mientras tanto, Camila también luchaba con sus emociones. Sabía que no debía sentir nada por su patrón, él pertenecía a un mundo de lujos y poder que no era el suyo. Sin embargo, cada gesto, cada mirada, cada palabra intercambiada, encendía en su interior una chispa que no podía apagar. Una noche, sola en su habitación, escribió a su hermana. No sé cómo explicarlo, Lucía. El señor Valdés es duro y distante, pero he visto en él un corazón que aún late, aunque él mismo lo niegue. No debería pensar en eso, pero hay momentos en los que siento que nuestras miradas dicen más de lo que deberían. No sabía que esa carta, interceptada por Clara antes de ser enviada, sería la llave para un conflicto que estaba por estallar. El aire en la hacienda se volvió más pesado desde el día en que Clara interceptó la carta de Camila. La mujer, que siempre había aparentado lealtad, guardaba en su pecho un veneno que poco a poco se transformaba en plan. En esas páginas sencillas, escritas con letra firme y honesta, Clara había encontrado el arma perfecta, las palabras de Camila sobre Sebastián, confesiones íntimas que podían ser malinterpretadas fácilmente. No eres tan inocente como aparentas, murmuró Clara al leer por enésima vez la carta. Con esto, Sebastián abrirá los ojos. Mientras tanto, la vida en la hacienda parecía seguir su curso. Mateo florecía bajo los cuidados de Camila, ya no tenía tantas pesadillas, se atrevía a jugar con otros niños del pueblo cuando lo llevaban de visita y su risa llenaba rincones antes silenciosos. Sebastián no podía ignorar el cambio. Cada vez que veía a su sobrino sonreír, una parte de él sentía gratitud hacia Camila. Pero esa gratitud se mezclaba con algo más peligroso, deseo, atracción, una necesidad de buscarla con la mirada incluso cuando no había razón. Una tarde, durante el almuerzo, Sebastián la observó sirviendo sopa a Mateo. Sus movimientos eran sencillos, pero había en ellos una delicadeza que lo cautivaba. Camila lo notó y, nerviosa, desvió la mirada. Clara, en cambio, no perdió detalle de aquel intercambio y apretó los dientes con rabia. Días después, Sebastián decidió llevar a Mateo y a Camila a la ciudad. El niño necesitaba una revisión médica, y aunque solía hacer esos viajes solo con el chofer, algo lo impulsó a incluir a Camila. El camino fue silencioso al inicio, pero poco a poco Mateo rompió la tensión con preguntas infantiles. Camila respondía con paciencia, y Sebastián, sorprendido, se descubrió sonriendo discretamente ante sus ocurrencias. Hacía años que no se permitía un gesto tan natural. En la clínica, el médico confirmó que Mateo estaba progresando y recomendó continuar con la estabilidad que había ganado en la hacienda. Sebastián agradeció, pero en el fondo sabía a quién debía aquel cambio, a la joven que lo acompañaba en ese momento. Al regresar, mientras el auto avanzaba por los campos iluminados por el atardecer, Sebastián se inclinó hacia Camila. Gracias, dijo en voz baja. Ella lo miró confundida. ¿Por qué? Por devolverle la alegría a Mateo, respondió él, sin apartar la mirada. Camila se sonrojó y volvió la vista al paisaje. No respondió, pero su corazón latía con fuerza. Clara eligió ese momento de aparente calma para lanzar su ataque. Esperó a que Sebastián estuviera solo en su despacho y dejó sobre su escritorio la carta interceptada. Fingió entrar después con una bandeja de café, como si no supiera nada. Esto lo encontré entre los pasillos, dijo con fingida inocencia. Supuse que debía entregárselo. Sebastián, intrigado, tomó el sobre y comenzó a leer. Reconoció la letra de Camila de inmediato. A medida que avanzaba, sus cejas se fruncieron. No había nada ofensivo en aquellas palabras, pero sí confesiones personales, como lo veía como un hombre duro, como había descubierto una humanidad escondida en él, como esas miradas le hacían sentir algo que no debería. El corazón de Sebastián se agitó. Una parte de él se sintió expuesto, desnudo ante los sentimientos de una mujer que no debería importarle. Otra parte, en cambio, sintió un extraño alivio. Camila lo veía, lo entendía, y lo aceptaba más allá de su dureza. ¿Quién te dio esto?, preguntó,
con voz grave. Clara bajó los ojos. No lo sé, señor. Estaba en el pasillo. Tal vez la señorita Camila lo dejó caer. Sebastián no respondió. Guardó la carta en el cajón de su escritorio y la cerró con llave. Clara, satisfecha, pensó que había sembrado la semilla de la desconfianza. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Se debatía entre dos emociones opuestas, el enojo por haber leído algo tan íntimo y la ternura por descubrir que Camila sentía lo mismo que él llevaba semanas tratando de negar. Al día siguiente, la encontró en el jardín con Mateo. La joven reía mientras el niño intentaba volar una cometa improvisada. Sebastián se quedó observándolos desde la distancia, con la carta aún grabada en su memoria. Cuando finalmente se acercó, Camila lo saludó con naturalidad. Buenos días, señor Valdés. Necesito hablar contigo, dijo él, con un tono más brusco de lo que pretendía. Camila lo siguió hasta el despacho, un poco inquieta. Sebastián cerró la puerta y la enfrentó. ¿Por qué escribiste sobre mí?, preguntó, mostrándole la carta. Camila palideció. Reconoció sus palabras de inmediato y comprendió lo que había sucedido. Esa carta era para mi hermana, le explicó con voz temblorosa. No tenía intención de que usted la leyera. Pero lo escribiste, insistió él. Sí, admitió ella, bajando la mirada. Porque es lo que siento. El silencio se apoderó de la habitación. Sebastián, que esperaba una negación, se encontró con la honestidad pura de Camila. Esa confesión directa lo desarmó. Sin embargo, en lugar de acercarse, dio un paso atrás. No puedes escribir esas cosas. No debes pensar así de mí. Camila levantó la cabeza, con los ojos brillantes. No puedo controlar lo que siento. Pero no se preocupe, señor Valdés. Nunca olvidaré cuál es mi lugar. Dicho esto, salió del despacho, dejando a Sebastián solo con un torbellino en el pecho. Los días siguientes fueron tensos. Camila evitaba quedarse a solas con Sebastián, centrando toda su atención en Mateo. El niño percibió el cambio y comenzó a preguntar por qué su tío parecía más serio que antes. No pasa nada, Mateo, respondía Camila con una sonrisa forzada. Pero en su interior, la herida estaba abierta. Había sido humillante que sus sentimientos quedaran expuestos de esa manera. Sebastián, por su parte, luchaba consigo mismo. La dureza que siempre lo había definido le decía que debía mantener las distancias, que no podía permitir que una mujer como ella lo desarmara. Pero cada vez que la veía jugar con su sobrino, cada vez que escuchaba su risa, sentía que algo en su vida cobraba sentido. Clara observaba todo desde la sombra, convencida de que su plan estaba funcionando. Pero lo que no comprendía era que, lejos de alejar a Sebastián de Camila, aquella carta había sembrado en él una certeza. Por primera vez en años, alguien lo veía como un hombre más allá de su dinero y su apellido. Y esa revelación era más poderosa que cualquier veneno. El otoño llegó a la hacienda Valdés con vientos fríos que agitaban los viñedos y hacían crujir las ventanas en las noches largas. Camila, sin embargo, apenas lo notaba, su mente estaba atrapada en el recuerdo de aquella conversación en el despacho. La carta, sus sentimientos expuestos y la reacción de Sebastián habían dejado en ella una herida difícil de cerrar. Aunque intentaba mostrarse tranquila frente a Mateo, en soledad sentía un peso en el pecho. Nunca quiso que sus emociones se volvieran un obstáculo para su trabajo, pero ahora la distancia entre ella y el patrón era evidente. Sebastián también cargaba con su propia tormenta. La imagen de Camila, con los ojos llenos de sinceridad al admitir lo que sentía, lo perseguía día y noche. Había querido imponer una barrera, recordarle cuál era su lugar, pero en el fondo lo único que había hecho era confirmar sus propios temores, que él también sentía lo mismo. Pasaba largas horas en el despacho, fingiendo concentrarse en documentos que no leían sus ojos. Cada vez que escuchaba la risa de Mateo en los pasillos, su corazón se agitaba, porque sabía que detrás de esa risa estaba ella. Mateo, sensible como era, fue el primero en percibir la tensión. Una noche, mientras Camila lo arropaba, el niño preguntó: «Camila, ¿te vas a ir?».
Ella se sorprendió. ¿Por qué dices eso, Mateo? Porque tío Sebastián ya no sonríe cuando estás cerca. Y yo no quiero que te vayas, dijo el niño con lágrimas contenidas. Camila lo abrazó fuerte. No me iré, Mateo. Estoy aquí para cuidarte. Pase lo que pase, no te dejaré. Pero sus palabras eran más un deseo que una certeza. Clara, en cambio, se deleitaba con la distancia creciente entre ellos. Sabía que debía aprovechar ese momento para terminar de destruir a Camila. Con astucia, comenzó a sembrar rumores entre los trabajadores. La niñera está aquí por algo más que el niño, decía en la cocina. ¿No ven cómo mira al patrón? Algunos asentían en silencio, otros se encogían de hombros, pero poco a poco las palabras envenenadas se expandían como una sombra. Una tarde, Sebastián escuchó de boca de un capataz: «Señor, tenga cuidado. Esa muchacha no es tan inocente». El millonario lo despidió con una mirada gélida, pero por dentro la duda lo corroía. Sabía que Camila no era como las demás, pero la voz de la desconfianza era fuerte, alimentada por años de traiciones y desilusiones. Una mañana, mientras Camila tendía ropa en el patio, Sebastián apareció de improviso. Su mirada era intensa, casi dura, como si hubiera estado luchando consigo mismo antes de llegar allí. «Necesito que seas sincera conmigo», dijo, sin preámbulos. Camila lo miró sorprendida. «Siempre lo soy, señor Valdés». «¿Qué esperas de todo esto?», preguntó él, acercándose un paso. «¿Dinero? ¿Un futuro asegurado?». Las palabras fueron como un golpe en el corazón de Camila. «No esperaba nada», respondió, con voz quebrada. «Solo quería trabajar y cuidar de Mateo. Lo que siento, nunca fue un plan». Sebastián bajó la mirada. Parte de él sabía que estaba siendo injusto, pero sus miedos hablaban más fuerte. «Entonces olvida lo que sientes», dijo al fin, girándose para marcharse. Camila se quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin dejar que cayeran. Sabía que enfrentarse a un hombre como él significaba toparse con muros altos, muros que tal vez nunca se derrumbarían. Esa noche, Clara encontró a Sebastián en la sala con una copa de vino. Fingiendo preocupación, se acercó. «El personal habla demasiado», dijo con voz suave. «No quiero que su reputación se vea manchada por alguien que no está a su altura». Sebastián no respondió, pero la rabia en sus ojos era evidente. Clara interpretó ese silencio como un triunfo, sin saber que, en realidad, él estaba furioso consigo mismo por no poder confiar en nadie. Mateo, mientras tanto, no entendía lo que ocurría. Cada vez que veía a su tío y a Camila juntos, percibía la frialdad en el aire. Una tarde, cuando Sebastián intentó llevarlo a caballo, el niño se negó. «Si Camila no viene, yo no quiero», dijo, cruzando los brazos. Sebastián apretó los puños, conteniendo la frustración. Camila intervino, acariciando al pequeño. «Ve con tu tío, Mateo. Te cuidará». El niño la miró con tristeza. «¿Y tú?». «Siempre estaré aquí», susurró ella. Sebastián observó la escena en silencio. Cada gesto de Camila demostraba que no buscaba nada más que el bienestar de Mateo. Y aún así, sus propios miedos le impedían aceptarlo. Una noche, incapaz de soportar la tensión, Sebastián salió a caminar por los viñedos. El cielo estaba cubierto de estrellas, pero él solo veía sombras. Recordó las palabras de Camila: «Nunca olvidaré cuál es mi lugar». ¿Por qué esas palabras le dolían tanto? Tal vez porque, en el fondo, deseaba que ella olvidara ese lugar, que lo mirara no como patrón, sino como hombre. Al regresar, encontró luz en la habitación de Mateo. Se asomó y vio a Camila dormida en la silla, con el niño abrazado a ella. La ternura de la escena lo desarmó. Entró en silencio, se inclinó sobre Mateo y lo acomodó en la cama. Luego, observó a Camila, que dormía con el rostro sereno, ajena a sus batallas internas. Por primera vez, Sebastián sintió miedo. No miedo de perder dinero, poder o prestigio,
sino de perder a esa mujer que sin proponérselo había transformado su mundo. Clara, desde un rincón oscuro del pasillo, lo vio todo. Y en ese instante comprendió que, pese a sus intrigas, la conexión entre Sebastián y Camila era más fuerte de lo que ella había imaginado. Si no puedo separarlos con palabras, susurró con rencor, lo haré con acciones. Y con esa promesa silenciosa, la intriga en la hacienda estaba a punto de escalar a un nivel más peligroso. El invierno había llegado a la hacienda Valdés. Las vides desnudas resistían el frío, y dentro de la casa, las chimeneas ardían sin descanso. Pero ni el calor del fuego podía suavizar la tensión que se respiraba en cada rincón. Clara había decidido que había llegado el momento de actuar. La envidia la consumía al ver cómo Sebastián, aunque intentara ocultarlo, buscaba a Camila con la mirada en cada comida, en cada pasillo, en cada instante compartido con Mateo. Una mañana, cuando Camila regresaba de la lavandería con una cesta de ropa limpia, Clara la interceptó en el corredor. «Debes de estar orgullosa», dijo con una sonrisa venenosa. «Has logrado lo que ninguna de nosotras pudo, llamar la atención del señor Valdés». Camila frunció el ceño. «Yo no busco su atención, solo hago mi trabajo». «Ah, ¿sí?», respondió Clara, alzando la voz. «Entonces, ¿cómo explicas estas cartas?». Sacó del bolsillo otro de los papeles que había interceptado, con palabras de Camila hacia su hermana. Aunque la joven jamás mencionaba ambiciones, la forma en que describía a Sebastián podía ser fácilmente manipulada. «No tiene derecho a leerlas», dijo Camila, arrebatándole el papel. «El derecho me lo da el hecho de que trabajas aquí», contestó Clara, acercándose peligrosamente. «Ten cuidado, muchacha. El patrón puede cansarse de ti en cualquier momento, y entonces ni siquiera tendrás donde caer muerta». Camila se quedó en silencio, respirando hondo para no responder con la misma dureza. Sabía que Clara estaba buscando provocar una reacción que pudiera usar en su contra. Mientras tanto, Sebastián estaba en el despacho revisando documentos cuando Mateo entró corriendo. «Tío, ¿es cierto que Camila se va a ir?», preguntó el niño, con lágrimas en los ojos. Sebastián lo miró sorprendido. «¿Quién te dijo eso?». «Lo escuché en la cocina. Dijeron que Camila no puede quedarse mucho tiempo porque usted no la quiere aquí». Sebastián sintió un nudo en la garganta. No soportaba ver al niño con miedo, y menos aún pensar en la posibilidad de perder a la mujer que había cambiado tanto sus días. «Nadie ha dicho que Camila se vaya», respondió con firmeza, acariciándole la cabeza. «Ella está aquí para cuidarte, y mientras tú la necesites, no se irá». Mateo lo abrazó con fuerza, como si temiera que sus palabras fueran solo una promesa vacía. Esa misma tarde, Sebastián buscó a Camila en el jardín. Ella estaba recogiendo ramas secas para la chimenea, con las manos rojas por el frío. «Mateo me dijo lo que escuchó», comenzó Sebastián, mirándola fijamente. «¿Quién anda diciendo que vas a irte?». Camila bajó la mirada. «No sé, señor Valdés. La gente habla». «¿Fue Clara?», preguntó él con dureza. Ella no respondió, pero el silencio fue suficiente. Sebastián apretó la mandíbula. Conocía a Clara desde hacía años y sabía de lo que era capaz, aunque nunca había imaginado que llegaría tan lejos. «No tienes que preocuparte», dijo él, suavizando el tono. «Mientras yo decida, seguirás aquí». Camila lo miró sorprendida. Había sinceridad en sus ojos, una calidez que rara vez mostraba. Por un instante, olvidó las barreras entre ellos. «Gracias», susurró, apenas audible. Sin embargo, el peligro no había terminado. Clara, al darse cuenta de que Sebastián estaba del lado de Camila, decidió dar un paso más arriesgado. Una noche, cuando todos dormían, entró en la despensa y derramó aceite en el suelo. Al día siguiente, cuando Camila fue a buscar víveres, resbaló y cayó de rodillas. El golpe no fue grave, pero el ruido alertó a Sebastián, que llegó corriendo. «¿Estás bien?», preguntó, agachándose a su lado. «Sí, solo fue un tropiezo», respondió Camila, intentando levantarse.
Pero Sebastián vio el aceite derramado y frunció el ceño. No era un accidente. Alguien lo hizo a propósito, dijo con voz grave. Camila lo miró asustada. ¿Por qué alguien querría lastimarme? Él la ayudó a ponerse de pie, sosteniéndola con firmeza. Porque significas más de lo que crees. Esas palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de un significado que ninguno de los dos se atrevió a desarrollar. Esa noche, Sebastián no pudo evitar entrar en la habitación de Mateo. Encontró al niño dormido, con Camila sentada a su lado, tarareando suavemente una canción. Cuando lo vio en la puerta, se levantó de inmediato. Perdón, solo quería asegurarme de que descansara, dijo ella. Sebastián negó con la cabeza. No tienes que disculparte. Mateo duerme tranquilo contigo. Hubo un silencio. Ambos se miraron, atrapados en un momento donde las palabras sobraban. Finalmente, Sebastián rompió la tensión. Camila, quiero que tengas cuidado. Hay gente aquí que no te quiere bien. Lo sé, respondió ella, bajando la mirada. Él dio un paso hacia adelante, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. Buenas noches. Camila inclinó la cabeza y salió, con el corazón latiendo con fuerza. Mientras tanto, en su habitación, Clara apretaba las sábanas con rabia. Había planeado un accidente para culpar a Camila de descuido, pero en lugar de eso, Sebastián había estado más atento a ella que nunca. Si sigue así, terminaré perdiéndolo, murmuró, con los ojos llenos de odio. Y no pienso permitirlo. Al día siguiente, Sebastián sorprendió a todos al anunciar que él mismo llevaría a Camila y Mateo al pueblo para una pequeña feria local. Quería que el niño disfrutara de un día distinto, lejos de los muros pesados de la hacienda. Camila, aunque nerviosa, aceptó. El viaje estuvo lleno de risas infantiles y momentos sencillos que contrastaban con la vida de lujo de Sebastián. Lo más sorprendente para ella fue verlo relajado, probando dulces callejeros y cargando a Mateo sobre sus hombros como cualquier tío común. En medio de la multitud, Camila lo observó con una sonrisa involuntaria. Y Sebastián, al atraparla mirándolo, no apartó la vista. Por primera vez, se permitió sostener esa mirada. Ese día, ambos comprendieron algo que ya no podían negar, lo que sentían estaba creciendo, a pesar de los miedos, a pesar de las diferencias, y sobre todo, a pesar de las intrigas que los rodeaban. Pero al regresar a la hacienda, una sombra los esperaba. Clara, desde la ventana, los vio llegar juntos, con Mateo dormido en los brazos de Camila y Sebastián caminando a su lado. El dolor de la envidia se clavó tan profundo en su pecho que tomó una decisión radical. Si no puedo separarlos con palabras ni con accidentes, tendré que destruirla por completo, susurró, jurando que la próxima jugada sería definitiva. La hacienda Valdés se sumergía en un silencio denso con la llegada de las noches invernales. Los trabajadores se retiraban temprano a sus casas, y solo quedaban encendidas algunas lámparas en los corredores principales. Pero en ese silencio, Clara tramaba su golpe más cruel. Había comprendido que ninguna murmuración ni accidente menor bastaba para separar a Sebastián de Camila. Si quería ganar, debía destruir la reputación de la joven de raíz. Una tarde, mientras Camila ayudaba a Mateo con sus tareas en la biblioteca, Clara se presentó en el despacho de Sebastián. Llevaba un rostro compungido, como quien carga un secreto doloroso. Señor Valdés, no sé si debería decirlo, empezó con voz temblorosa, pero siento que es mi deber. Sebastián levantó la vista de los documentos. Habla. Clara bajó los ojos, fingiendo vergüenza. Camila no es quien aparenta. La escuché hablando con un hombre en el pueblo. Decía que pronto tendría asegurado su futuro gracias a usted y a Mateo. El gesto de Sebastián se endureció. ¿Qué estás insinuando? Que tal vez ella lo está usando, señor, respondió Clara, en un susurro cargado de veneno. No quería creerlo, pero después de lo que encontré. Sacó de su bolsillo un pañuelo de seda bordado con las iniciales de Sebastián. Lo había robado de su habitación días antes y ahora lo presentaba como prueba, insinuando que Camila lo había tomado para presumirlo. Lo encontré entre sus cosas, dijo,
dejando el pañuelo sobre el escritorio. Sebastián lo tomó, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que ese pañuelo era suyo. ¿Cómo había llegado a manos de Camila? Clara observó su reacción con una satisfacción oscura. Lo siento, señor, pero pensé que debía saberlo. Y salió, dejando tras de sí la semilla de la duda. Esa noche, Sebastián no pudo evitar mirar a Camila con recelo durante la cena. Ella, ajena a la acusación, atendía a Mateo con ternura. Sin embargo, cada sonrisa de la joven le parecía ahora sospechosa, como si hubiera un interés oculto detrás. Mateo, sensible como siempre, notó el cambio en su tío. ¿Por qué miras así a Camila?, preguntó con inocencia. Sebastián se removió incómodo. No es nada, Mateo. Pero Camila sintió la distancia en sus palabras, una barrera invisible que volvía a levantarse entre ellos. Al día siguiente, Clara llevó su plan más allá. Mientras Camila lavaba ropa en el río, la mujer se acercó con una sonrisa triunfal. Ya no tienes que fingir, dijo con desprecio. Sebastián sabe quién eres realmente. Camila la miró confundida. ¿De qué habla? ¿De qué solo estás aquí para aprovecharte?, respondió Clara, inclinándose hacia ella. Y cuando te eche, volverás al lugar de donde nunca debiste salir. Camila se quedó en silencio, apretando las manos mojadas. No entendía de qué hablaba, pero el miedo comenzó a crecer en su pecho. Esa noche, Sebastián decidió enfrentarla. La llamó al despacho, donde la luz de la chimenea proyectaba sombras largas sobre las paredes. Quiero que me digas la verdad, dijo, mostrando el pañuelo en la mesa. ¿Por qué estaba esto entre tus cosas? Camila abrió los ojos, atónita. Yo nunca lo tuve. No sé cómo llegó allí. Clara dice que lo encontró contigo, replicó él, con dureza. ¿Y le cree a ella más que a mí?, preguntó Camila, con voz quebrada. El silencio fue la respuesta. Sebastián no la acusaba directamente, pero la desconfianza en sus ojos era un golpe más fuerte que cualquier palabra. Camila respiró hondo, conteniendo las lágrimas. He sido honesta desde el primer día. Vine aquí a trabajar, no a engañar a nadie. Si no puede creerme, entonces no tengo nada más que decir. Y salió del despacho, dejando a Sebastián solo con el peso de su duda. Mateo fue quien más sufrió. Esa misma noche, cuando escuchó a Camila llorar en su habitación, corrió hacia ella y la abrazó. No quiero que te vayas, dijo el niño, sollozando. Si te vas, yo también me iré contigo. Camila lo estrechó contra su pecho. No me iré, Mateo. No te preocupes. Pero en el fondo, temía que las intrigas terminaran por expulsarla de aquel lugar. Días después, durante una reunión con inversionistas, Sebastián no lograba concentrarse. Las palabras de Clara y la imagen de Camila se mezclaban en su mente. Quería creer en ella, en su sinceridad, en esa ternura que no podía fingirse. Pero el orgullo y el miedo lo mantenían atrapado. Al finalizar, uno de los socios le comentó en tono ligero. Ese niño tiene suerte de tener a una niñera como ella. Pocas veces he visto tanto cariño sincero. Aquella frase, tan simple, golpeó el corazón de Sebastián. Si incluso un extraño podía notar la autenticidad de Camila, ¿por qué él dudaba? Esa noche, incapaz de soportar la incertidumbre, Sebastián salió al jardín. Encontró a Camila bajo la luna, arropando a Mateo, que había insistido en mirar las estrellas. La escena lo conmovió, la joven, con el niño dormido en su regazo, parecía más madre que niñera. Cuando ella levantó la vista y lo vio, no apartó la mirada. Había en sus ojos dolor, pero también una fortaleza silenciosa. ¿Por qué me mira así?, preguntó ella, en voz baja. Sebastián se acercó un paso. Porque no sé si debo creerte o no. Entonces no me crea, respondió Camila con firmeza. Yo no estoy aquí para convencerlo. Estoy aquí por Mateo. Sus palabras lo atravesaron como un puñal. Había esperado defensas, lágrimas o súplicas,
pero lo que encontró fue dignidad. Esa dignidad fue lo que comenzó a derribar sus muros. Esa noche, Sebastián comprendió que lo que sentía por Camila no era una ilusión pasajera ni un capricho. Era algo real, algo que lo aterraba porque lo volvía vulnerable. Y mientras Clara tramaba su siguiente movimiento, él empezaba a aceptar la verdad, estaba enamorado de la mujer que menos imaginó. Pero aún quedaba una última batalla por librar. La tensión en la hacienda Valdés había alcanzado un punto insostenible. Cada día, los rumores alimentados por Clara se extendían como pólvora. Algunos trabajadores comenzaban a mirar a Camila con desconfianza, y hasta las sonrisas de Mateo parecían opacarse con la incertidumbre que flotaba en el aire. Sebastián, aunque cada vez más consciente de lo que sentía, aún se debatía entre el miedo y la necesidad de proteger lo que quedaba de su mundo ordenado. Pero el destino, y la astucia de Clara, se encargarían de ponerlo contra la pared. Una noche, Clara decidió ejecutar su plan final. Esperó a que todos durmieran, entró en la oficina de Sebastián y tomó varios documentos importantes relacionados con la hacienda. Luego los escondió en el baúl de Camila, sabiendo que al día siguiente la acusación sería inevitable. Al amanecer, fingió alarma y corrió hacia Sebastián. «Señor», gritó, con voz fingidamente temblorosa. «Han robado papeles importantes». Sebastián, sobresaltado, la siguió hasta el despacho. En efecto, faltaban varios documentos. Clara, con una teatralidad impecable, sugirió: «Tal vez deberíamos revisar las habitaciones». Los trabajadores se reunieron en el corredor mientras ella, con gesto inocente, abría el baúl de Camila. Y allí, frente a todos, aparecieron los documentos. El murmullo fue inmediato. Las miradas de sospecha se clavaron en Camila, que observaba la escena con el rostro desencajado. Yo no hice esto», balbuceó, mirando a Sebastián con desesperación. «Alguien me está tendiendo una trampa». El silencio del millonario fue como un golpe en el pecho. No dijo nada, solo tomó los documentos y los guardó. Camila sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Mateo corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. «No. Camila no es una ladrona». Las lágrimas del niño conmovieron a algunos presentes, pero la mayoría seguía mirando a la joven con desconfianza. Clara, satisfecha, creyó haber ganado al ver el vacío en los ojos de Camila. Esa noche, Camila recogió sus pocas pertenencias. No soportaba más la humillación. Había dado todo de sí para cuidar a Mateo, y aún así la trataban como a una intrusa. Antes de marcharse, se despidió del niño, que lloraba desconsolado. «Prometiste que no me dejarías», dijo Mateo entre sollozos. Camila lo abrazó con el corazón desgarrado. «Nunca quise romper mi promesa, Mateo. Pero a veces la vida nos obliga a irnos». Cuando estaba a punto de salir, Sebastián apareció en el corredor. Su mirada era grave, pero diferente. No había dureza, sino una mezcla de culpa y decisión. «No te irás», dijo, con voz firme. Camila lo miró incrédula. «¿Después de lo que pasó? ¿Después de que no me defendió?» Sebastián respiró hondo. «Me equivoqué. Dudé de ti porque llevo años dudando de todo y de todos. Pero no puedo permitir que la mentira te arranque de aquí». Se volvió hacia los trabajadores reunidos, y con voz imponente, declaró: «Camila no es culpable. Alguien más plantó esos documentos para hacerla quedar mal». Clara palideció, intentando hablar. «Señor, yo solo». «¿Basta?», tronó Sebastián. «He tolerado tus intrigas por demasiado tiempo, Clara. A partir de hoy, no quiero volver a verte en esta casa». El murmullo fue ahora de sorpresa. Clara, derrotada, intentó defenderse, pero la mirada fría de Sebastián la hizo retroceder. Recolectó sus cosas y se marchó, con la furia ardiendo en silencio en sus ojos. Cuando el silencio volvió, Camila no pudo evitar derrumbarse en lágrimas. Sebastián se acercó y tomó sus manos con una delicadeza que jamás había mostrado. «Perdóname», susurró.
Dudé de ti cuando lo único que has hecho es cuidar de Mateo, y de mí. Ella lo miró con los ojos llenos de dolor y ternura a la vez. No necesitaba que me protegiera, Sebastián. Solo que creyera en mí. Ahora lo hago, respondió él, con firmeza. Más de lo que crees. El corazón de Camila latía con fuerza, pero aún quedaba un muro entre ellos. No somos iguales. Usted es un hombre rico, poderoso. Yo solo soy una muchacha de campo. Sebastián acarició su rostro, obligándola a mirarlo. Eres la única que me ha visto como soy, sin máscaras ni dinero. Y eso vale más que toda mi fortuna. Mateo, que aún lloraba en silencio, sonrió al escuchar esas palabras. Corrió a abrazarlos a ambos, como si sellara con su inocencia lo que el destino estaba escribiendo. Los días siguientes fueron diferentes. Sin la sombra de Clara, la hacienda recuperó la paz. Camila seguía cuidando a Mateo, pero ahora Sebastián no se ocultaba. La buscaba en los pasillos, compartía con ella en las comidas, y poco a poco la frialdad en sus ojos fue reemplazada por una calidez nueva. Una tarde, mientras el sol caía sobre los viñedos, Sebastián llevó a Camila hasta el mirador de la hacienda. Allí, con la brisa fresca y el cielo pintado de naranja, tomó valor. No sé si merezco lo que siento, confesó. Pero lo que sé es que ya no quiero seguir solo. Y no quiero seguir negando lo que tú significas para mí. Camila lo miró, con lágrimas contenidas. ¿Estás seguro de lo que dice? Nunca he estado más seguro en mi vida, respondió él. Y por primera vez, Sebastián Valdés, el millonario duro y solitario, dejó caer todas sus defensas. Se inclinó y la besó con ternura, un beso que no era de deseo pasajero, sino de entrega total. Camila respondió, con el corazón latiendo como nunca. En ese instante, todas las diferencias sociales, todas las intrigas y todos los miedos quedaron atrás. Mateo, desde la distancia, los observaba con una sonrisa luminosa. Por fin, su pequeño mundo volvía a tener el calor de una familia. Y bajo el cielo estrellado de la hacienda, Sebastián comprendió que había encontrado lo que nunca creyó posible, el amor verdadero, nacido en medio de la soledad, forjado en la adversidad y sellado en la sinceridad de una mujer que llegó como niñera y se convirtió en el corazón de su vida.